Ya. Ok, muy bien. Tenemos entonces, recordando todo lo de las obligaciones y los mapas que vimos ya anteriormente, igual es importante que los retomen para identificar precisamente lo que tenían ustedes en la tarea. ¿Sí? En la tarea yo les subí un contrato muy simple, con muchos errores, si ustedes gustan. Pero en ese contrato lo único que había que hacer era identificar precisamente esas obligaciones. ¿Sí? El acto jurídico donde estaba plasmado la voluntad, el consentimiento, ¿sí? La capacidad. Era lo que había que identificar dentro de ese contrato. Una vez identificando entonces todos los elementos que contenía ese contrato, podemos pasar precisamente a cómo se extinguen esas obligaciones, que esto ya me parece que ya también es tema y materia de que ya vieron, ¿sí? Pero igual vamos a recordarlo porque de aquí iniciamos entonces con la definición de contrato y qué tipos de contrato existen para ir viendo uno por uno, ¿sí? E ir formalizando cada uno de esos contratos. Tenemos las formas de extinguir las obligaciones y aquí nos aparecen algunas. Tenemos el pago, que es la principal, ¿sí? Es una de las principales maneras de la extinción de esa obligación. Es una forma natural de extinguir precisamente esa obligación. ¿Por qué es natural? ¿A qué se deberá que sea natural? Esa es la forma idónea de extinguirlo. Es lo más correcto, ¿sí? Si una persona se está obligando, pues lo correcto sería que concluya con esa obligación. Que lo cumpla. Ujú, así como está estipulado, ¿sí? Tenemos la rescisión, la nulidad, término resolutorio y la condición resolutoria. Fíjense lo que van a hacer, que es la actividad que corresponde al día de hoy, ¿sí? Para ya no detenernos tanto en las obligaciones. Lo que van a hacer el día de hoy es precisamente darle un concepto a esta extinción de las obligaciones. Con sus palabras decirme a qué se refiere cada una, ¿sí? Ah, O sea, en términos propios, ustedes ¿cómo? decir a qué se refiere. Como lo dije ahorita, Así, en cada uno. en cada uno de estos, ¿sí? Ah, Y verificar cuál de estos que tengo yo aquí sí existe o cuál se agregó o cuál se modificó, ¿sí? Porque inclusive acuérdense que esta parte es doctrinal, es teórica, ¿sí? ¿Cuáles entonces sí va a contemplar el Código Civil para que yo pueda considerarlos como extinción de las obligaciones? ¿Sí? Eso lo van a buscar ustedes en el Código Civil. Y lo que van a hacer es eso, interpretar la ley, ¿sí? O sea, dentro de esa interpretación, me van a dar ustedes la explicación de qué es cada uno o cómo funciona cada uno. ¿Sí? ¿Sí queda claro esa parte? Sí. Bueno. Sí, maestra. Muy bien, ya despierten. Tenemos los tipos también de obligaciones dentro de la clasificación que también ustedes ya vieron. ¿Sí? Tenemos esa clasificación de obligaciones naturales, civiles, puras o simples, ¿sí? De modalidades, de ejecución, instantánea, sucesiva, principales, accesorias, de sujeto simple con pluralidad de sujetos, ¿sí? Positivas, negativas, todas estas con sus características se supone que lo vieron previo a los contratos. Igual estamos recordando nada más para que ustedes ya sepan a dónde vamos a llegar con los contratos, ¿sí? Acuérdense que todo esto viene de manera abstracta, viene de manera implícita en todos los contratos, ¿sí? No voy a ir en el contrato poniendo, obligaciones naturales, 2 puntos, no, ¿sí? La obligación natural ya está sujeta ahí desde el momento en el que hay una capacidad y una voluntad. Ahí está entonces esa obligación natural, ¿sí? Existen esas voluntades, ambos quieren ser partícipes
precisamente de esas obligaciones. ¿Sí? Ahí también, en esta clasificación, es importante que le den una leída y que ustedes lo vayan recordando, ¿sí? Porque vamos a pasar ahora sí a lo que son los contratos. Acuérdense que esto es seguir leyendo y seguir investigando, sobre todo por la modalidad en la que están. ¿Sí? Vamos entonces ahora sí al concepto de contratos. Nada más permítanme un segundo. Acá ya se me perdió la presentación. ¿Cuál es la definición de contrato? Pues es un acuerdo, ¿no? Entre dos partes. Un acuerdo. De derechos y obligaciones. Tenemos entonces un contrato donde hay derechos y obligaciones. Es ahí en ese acuerdo que se plasma, para completar nada más la definición, que estamos plasmando en precisamente en esa definición. Las voluntades. Ajá. De la persona. Así es, entonces estamos hablando de un acuerdo de voluntades precisamente de esas personas, ¿sí? ¿Me dicen que ven en la pantalla, por fin? Nada más trazado en negro. Sí. Déjenme ver entonces, seleccionar lo que vamos a compartir porque me pide permiso. Sí, ya. ¿Ya? Ok. Fíjense entonces, aquí tenemos precisamente esas fuentes de las obligaciones, ¿sí? Aquí no lo define y no lo acomoda de diferente forma, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo mismo que tenemos en los mapas que yo les subí en las diapositivas que tienen ahí en la presentación, ¿sí? Tenemos entonces las fuentes de las obligaciones. De ahí surge precisamente este acto jurídico. Se ve muy pequeño, pero ahorita les comparto igual estas imágenes, ¿sí? Tenemos la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. Ese ya nos quedó claro, ¿sí? Ya sabemos que existe un acto jurídico que puede ser unilateral, que puede ser bilateral. Ya tenemos aquí también algunos ejemplos, esos ya los mencionamos, ¿sí? Vamos ahora, fíjense cómo va el caminito, ahora sí. Todos los elementos que precisamente tiene un contrato, ¿sí? La diferencia entre un convenio y un contrato. ¿Cuál sería la diferencia entre el convenio y el contrato? A ver, alguien que haya hecho un convenio y alguien que haya hecho un contrato, o lo que se les ocurra. ¿Cuál sería la diferencia? Un contrato es cuando adquiere uno la obligación, y en un convenio es como un tipo de acuerdo para pagar o saldar esa obligación. Fíjense bien entonces aquí en la definición, ¿sí? En el contrato estoy viendo una serie de requisitos más amplios que en el convenio, ¿sí? ¿Por qué? Ok, en el convenio entonces estamos aquí con la definición de que es un acuerdo de dos o más personas, entonces que crea, transfiere, modifica, extingue ciertas obligaciones, ¿sí? Hasta ahí.
Y entonces en el contrato me está hablando de un acto jurídico. Y dice entonces todo lo que contiene. Son elementos de existencia y de validez. Y entonces ahora sí, todos los requisitos para que exista y tenga una validez también, ¿sí? ¿Cuáles son? Ahí están, ¿sí? Tenemos entonces todo el consentimiento, toda la forma, todo lo que viene siendo la voluntad, ¿sí? Y entonces podemos configurar, ahora sí, un contrato. Dice aquí, realizando diariamente la fuente de las obligaciones, los contratantes que se percaten de alguno de estos errores, ¿sí? Entonces pueden evitar o pueden hacer nulo ese contrato que se firmó, ¿sí? Aquí en palabras propias. Tenemos ahí que tiene entonces el origen en una autonomía de voluntad que permite a las partes celebrar las convenciones que deseen, siempre y cuando estén reguladas por la ley. ¿Dónde voy a encontrar de qué puedo hacer un contrato? ¿Dónde está esa actividad regulada por la ley generalmente? En el Código Civil. En el Código Civil tengo, acuérdense, la forma general, tengo los tipos de contratos y tengo los requisitos de cómo voy a hacer cumplir ese contrato. ¿Dónde voy a encontrar yo que sí puedo vender una casa? Volvamos a la pirámide, ¿sí? O que sí puedo vender un terreno, o que me puedo dedicar incluso a la venta de automóviles, ¿sí? Poner una agencia, suponiendo, no es lo mismo, acuérdense, vender un auto que tener un negocio de venta de autos, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a encontrar yo esas actividades para ese tipo de contratos? Por ejemplo, hablando en estos de comercio, de compraventa y demás, tenemos otro tipo de contratos, por ejemplo, la donación, ese sí en el Código Civil, ¿sí? Donde tengo los requisitos, pero igual, ¿qué sí puedo donar y qué no puedo donar? ¿Sí? O sea, recaemos igual otra vez en la pirámide. ¿Quién me va a auxiliar para saber yo que puedo hacer eso? A ver, piénsenle. Acomoden la pirámide, regrésense a la pirámide. ¿Qué tipo de leyes hay? ¿Puede entrar el Código de Comercio, maestra? Ajá. Esa es una de las leyes que nos van a auxiliar, ¿sí? El Código de Comercio. Ahí tengo entonces en el artículo 21, me parece, todas las actividades. No, no es el artículo 21. Tengo es el artículo, ay, se me fue. 17, ¿no? Donde vienen todas las actividades. Por ahí, 17, 18, 19, 20, 21. En uno de Algo esos. así. Vienen las 21 actividades económicas que puedo entonces realizar. Dentro de esas actividades económicas, puedo auxiliarme para ver si las contempla y entonces sí formalizar un contrato de compraventa, ¿sí? De renta, dependiendo entonces de la actividad que yo vaya a llevar a cabo. Por eso nos menciona aquí, reguladas en la ley, ¿sí? No puedo hacer un contrato, lógicamente, de alguna actividad ilícita, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Dudas, preguntas? No regaño, así hablo. No, ninguna, todo bien. Bueno. Tenemos los elementos de existencia. Fíjense cómo aquí ya estamos fundamentando, ¿sí? En las clases anteriores no les daba yo artículos. Aquí hay artículos de qué Código Civil. Código Civil Nacional. Federal, ¿sale? Federal, sí. Okay. Entonces tenemos aquí, ahora sí, los elementos de existencia. Para que exista, ahora sí necesito el consentimiento, que ya vimos desglosada la teoría del consentimiento. ¿Qué tipo de consentimientos hay? El objeto entonces del que pueda ser materia de contrato. Una vez que tengo el consentimiento, ver si ese objeto puede ser entonces parte de ese contrato o no. ¿Sí? Si está escrito, si está permitido. ¿Sí? Tengo los elementos de validez.
Aquí en los elementos de validez, entonces, nos está hablando cómo va a ser inválido un contrato, por qué motivos no podría ser válido. Ya lo habíamos visto también, la capacidad, ¿sí? Que es uno de los elementos más importantes. Sobre todo en cuanto a conocer también a quién se le reconoce como persona incapaz, ¿sí? En estas características. Tenemos los vicios del consentimiento. Por ahí en el Código Civil del Estado y en el Código Civil Federal se agrega uno diferente, ¿sí? Pero al final de cuentas, los vicios del consentimiento vienen a ser exactamente los mismos, ¿sí? Actuar por mala fe, tener un error, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por objeto o motivo que sea ilícito, ¿sí? O sea, ya vimos que tiene que tener una legalidad, tanto el objeto como ese contrato. Y entonces tenemos que el consentimiento no se haya manifestado de forma formal dentro de ese contrato, ¿sí? O sea, ¿cómo pudiéramos interpretar que no se puso ahí en el contrato? O sea, ¿en qué momento me estoy brincando ese consentimiento? ¿Existen las firmas, aunque no exista el consentimiento? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo se imaginan que yo puedo decir, este contrato no vale porque no hay consentimiento? Sería difícil, pues ya como comenta usted, está viendo la firma, pero sería porque le han de haber dicho que es el contrato de otro motivo, ¿puede ser? Así es, sí. Ahí entonces tenemos nosotros una lista de motivos por los que pudo haber sido ese consentimiento, inclusive manipulado. Fíjense, por ejemplo, en un estado de interdicción, ¿sí? Cuando una persona no está bien en sus 5 sentidos, ¿sí? Ese consentimiento está siendo manipulado, inclusive teniendo la firma. ¿Cómo vamos a comprobar entonces que ese consentimiento fue manipulado? Bueno, se requiere una serie de pruebas. Y acuérdense que aquí todo es comprobar, pero a final del día es uno de los motivos a lo mejor por los que se firmó sin ese consentimiento y sin esta voluntad, ¿sí? Puede haber miles de supuestos, pero ese sería como uno en el que el consentimiento no se haya manifestado y no es establecido, ¿sí? ¿Sí queda claro aquí? Sí. Ujú. Tenemos entonces las disposiciones legales donde vienen ahora sí los contratos y los convenios que va a contemplar la ley, ¿sí? En el artículo 1859 tenemos ahí precisamente toda la naturaleza de estos contratos. Cómo se van a elaborar y qué va a contemplar, ¿sí? Qué sí vamos a agregar y qué no vamos a agregar, ¿sí? Entonces, fíjense bien cómo ya vamos avanzando dentro de los contratos, ¿sí? Ya en los conceptos que se han ido generando. Tenemos diversos tipos de contratos, que esta va a ser una de las actividades que vayan a elaborar o que elaboremos ahorita, si es que lo tienen su cuaderno a la mano y si no, lo vamos a hacer de tarea, ¿sí? Tenemos el contrato, los tipos de contrato que existen, el concepto, las características y los ejemplos que van a tener precisamente esos contratos, ¿sí? Así como tenemos la clasificación de las obligaciones, tenemos la clasificación de los contratos. Entonces, les decía yo que si lo ponemos en un mapa conceptual, es demasiada información respecto a los contratos, ¿sí? Porque de la obligación parte la clasificación de las obligaciones, las fuentes de las obligaciones, y luego me muevo al contrato y es exactamente igual, ¿sí? La fuente del contrato, la clasificación de los contratos que viene a ser esta, y cómo entonces se clasifica, ¿sí? Esta es una actividad que van a hacer ahorita, yo creo que nos vamos a ir un poquito antes para que tengan tiempo de elaborarla y nada más es buscar el concepto de cada uno de ellos. La mayoría son similares a la clasificación de las obligaciones, entonces ahí
ya no va a haber tanta confusión, ¿sí? Aquí consensual se repitió nada más, pero todos los demás, oneroso, gratuito, son términos que ustedes han ido viendo y han ido trabajando, ¿sí? Ya nada más es darle el ejemplo. Probablemente en el ejemplo sí haya algunas confusiones, ¿sí? Pero mientras tanto, aquí en los ejemplos no debe haber tanta confusión, ¿sí? Perdón, en los conceptos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, maestra. ¿No? No. No. Segurísimos porque ya vamos a empezar con el primer contrato. Creo que no. Bueno. A ver, nada más. Déjenme buscar acá. No, este es de la otra. Mm. Tenemos entonces el concepto de contrato, ya para concluir con eso e iniciar con el primero. Acuerdo de voluntades entre varias personas que tiene por objeto entonces producir una obligación civil, ¿sí? En el fondo de cada contrato entonces existe aquí una obligación que se pone de acuerdo con alguien más para también adquirir ciertos derechos, ¿sí? Hasta ahí vamos bien con el concepto. Los elementos entonces que contiene ese contrato, ya los habíamos mencionado anteriormente, los retomamos. ¿Cuáles eran esos elementos? El primero era sujetos y luego ¿qué más? Que tenía que tener un contrato. Declaraciones, ¿no? Pero ¿dónde vienen esas declaraciones? Acuérdense, ahorita de regresar a este mismo link, ¿sí? Pero acuérdense que teníamos sujeto, objeto y un vínculo jurídico. Toda relación jurídica va a tener esos elementos, pero en el contrato están señalados de manera específica y clara, ¿sí? Les pongo yo mucho el ejemplo, díganmelo en materia penal, por ejemplo. Si tengo los sujetos, ¿cómo se llaman los sujetos? Porque aparte cambian en cuanto a la figura que yo esté teniendo, ¿sí? O sea, la figura que yo esté teniendo en el momento cambia ese elemento. Entonces, ¿cómo se llamarían en derecho penal? ¿Cómo se llamarían en derecho penal los sujetos? Por ejemplo, que ya habíamos mencionado un ejemplo similar. O en derecho mercantil. El sujeto, en este caso, es el que realiza el acto Ajá, delictivo. sí, El, tienen un nombre en específico, ¿cómo se llaman? inculpado, ¿no? Ahí, por ejemplo, se configura como víctima y... ¿Victimario? Victimario. No. Sí. ¿sí?
Entonces, esos son los sujetos que tengo. Ya dependiendo de dónde, o sea, de la circunstancia en la que esté, ¿sí? Si está detenido, si no está detenido, independientemente entonces de la circunstancia y el delito que haya cometido, vamos a tener entonces esos sujetos o esa figura en específico. Lo mismo sucede aquí en los contratos, ¿sí? Tengo dos sujetos, que es el acreedor y el deudor, siempre. Pero también va a cambiar dependiendo entonces el contrato que yo esté teniendo, ¿sí? Si tengo un contrato de compraventa, ¿qué sujetos voy a tener? Comprador y vendedor. Ajá. Entonces, así se va a ir configurando según el contrato entonces que tenga yo que formalizar, ¿sí? Igual en el de la renta, igual en el de donación, igual, ¿sí? Cada uno de estos contratos va a tener precisamente una figura diferente, ¿sí? Ese es uno de los elementos esenciales, son 3. La próxima vez que se los pregunte y me digan que no saben, los voy a regresar primero. Tenemos entonces el primero, sujeto. El segundo viene a ser el objeto, ¿sí? El segundo viene a ser el objeto. ¿Cuál sería el objeto en un contrato? Pues también, La cantidad de la deuda. sí, pues que también depende del contrato, porque si es de Ujú. renta sería el inmueble. Así Ujú. es, ¿sí? Si es de El prestación carro de que se vende. servicios. Ujú. Si es de prestación de servicios, ¿cuál sería el objeto? El El servicio servicio que se recibido, no estoy va a otorgar. El servicio que se va a otorgar. Si es de renta, es el El inmueble. inmueble. Ajá. Si es de donación, Lo que se Igual, está donando. la cosa que se va a donar. entonces fíjense cómo ya llevamos dos elementos esenciales, sujeto y objeto, ¿sí? Esos son esenciales para que pueda existir. ¿Cuál sería el tercero? Para que esa obligación se concluya. Si ya tengo a los sujetos, ¿quiénes van a participar? Ya tengo el objeto, ¿qué va a ser partícipe? ¿Qué me falta? El vínculo jurídico. El vínculo jurídico, ¿sí? La redacción. ¿Dónde? Ajá, Las reglas del juego. Ujú. Así es, ¿sí? Entonces, esos son los 3 elementos con los que me voy a manejar siempre, ¿sí? Sujeto, objeto y vínculo jurídico. Una vez que yo tenga entonces ese vínculo jurídico, puedo ir a formalizar precisamente ese contrato, ¿sí? Ya retomando entonces, ahora sí, los contratos preparatorios. Una vez que tengo esos elementos, una vez que ya formalicé yo esas obligaciones que yo ya le di sentido precisamente a de dónde vienen, ¿sí? Y cómo son las reglas del juego, puedo pasar entonces al segundo paso, que es ubicar todos los contratos, ¿sí? Que es con lo que vamos a empezar ahorita. Vamos a empezar con el contrato de promesa. Si ustedes se fijan, en su temario no viene este contrato, pero es el primero en el Código Civil, por eso lo vamos a ver, ¿sí? Porque va a ser nuestro ejemplo para entonces continuar con la serie de contratos que tenemos que ver dentro de su temario, ¿sí? Pero este nos va a servir como la base para poder identificar cada característica y cómo ir redactando cada uno de estos contratos. Su examen final va a ser la redacción de este contrato. ¿Y a qué me refiero a la redacción de este contrato? No sé de qué manera vaya a ser posible, o sea posible, necesito platicarlo, pero de la redacción del contrato que sea de manera, pues que sea en el momento, ¿sí? Que sea aquí mientras estamos en clase, o si va a ser presencial en su momento, que pueda ser presencial, ¿sí? De diversa manera. ¿Para qué? Para que la redacción sea propia. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un estilo de redacción diferente. Les decía yo, a mí de nada me sirve que vayamos, agarremos uno de Google y vengamos y lo modifiquemos, ¿sí? Me sirve, ok, como base para saber cómo iniciar a lo mejor la redacción. Pero hasta ahí, porque los elementos que contenga entonces ese contrato son los que yo le voy a dar figura en cuanto a las palabras. Y cómo hablamos, escribimos, ¿sí? O sea, si alguien dice pos, ahí le pone pos en el contrato.
Si alguien dice AIGA, escribe AIGA en el contrato. Eso es lo que me interesa, la redacción, no tanto, y bueno, que los elementos también estén involucrados ahí. No tanto que copien y peguen y modifiquen, eso yo ya sé que ustedes lo saben y lo pueden hacer, ¿sí? Pero me interesa que aprendan a redactar, que en el momento en que se solicite esa redacción, ustedes tengan la oportunidad de, sin problema, redactar, ¿sí? Tenemos el contrato de promesa, que es con el que vamos a iniciar. Probablemente no terminemos de verlo todo hoy, ¿sí? Pero lo terminamos de ver la siguiente clase. Sobre todo por cómo vamos a ir dividiendo las actividades. El mapa que yo les muestre del contrato de promesa y su clasificación y todo esto, lo vamos a ir haciendo con cada uno de los contratos que veamos, ¿sí? Entonces, por eso les digo que a lo mejor hoy no terminamos de verlo, pero la siguiente clase sí. Tenemos el contrato de promesa. ¿Alguien ha escuchado de este contrato? ¿Para qué, No, para qué nos servirá un contrato de promesa? pues para cumplir la promesa, ¿no? Ujú. ¿Qué tipo de promesas pudiéramos tener? Promesa de pago, Ujú. De compra. De compra, ¿sí? De que promesa de desalojo de vivienda, pudiera ser también. Ujú. O es muy parecido al que le ponen a los alumnos para buen comportamiento. Ajá. Fíjense entonces cómo tenemos aquí las características principales de ese contrato, ¿sí? La función principal es garantizar que se va a cumplir otro contrato, ¿sí? O sea, algo que todavía no existe. Pero esa es la principal característica. O sea, con ese contrato decían, por ejemplo, de compra, ¿sí? Ah, es que sí me va a vender esa casa. Ahorita no se puede, porque a lo mejor está intestada, está esto, está aquello, está lo como sea, ¿sí? Hay un pero ahí. ¿Qué va a pasar entonces con ese contrato? Se va a prometer que en cuanto esa casa se pueda vender o comprar, ¿sí? Se va a comprar y se va a vender, ¿sí? Entonces, esta es una de las características principales. Igual, acuérdense que requiere de voluntad, ¿sí? Igual tiene sus cláusulas. Igual también, no sé, este es como, hay situaciones en las que se rigen con frecuencia, no siempre, ¿sí? Y entonces, dependiendo de la necesidad que se tenga respecto a esos elementos que caracterizan a ese contrato, ¿sí? También tenemos aquí que ver si efectivamente me va a servir o no me va a servir, ¿sí? Pero es una de los puntos principales, ¿sí? Maestra, perdón que la interrumpa, ya se le va a cortar, ¿nos vamos a volver a conectar? Sí, nada más acuérdense que me entretengo poquito porque